Bueno, esta lección comienza con la historia de unos rebeldes que fueron la UPA o UPA, que traduce United Productions of America. Fueron un estudio de animación que fue tan rebelde que retó todas las leyes de lo que se podía hacer y de lo que se venía haciendo en animación. ¿Qué fue lo que propuso la UPA? Pues cambiaron mucho el look y la apariencia de las cosas. Ellos se venían influenciando muchísimo del arte moderno, del Bauhaus. Se estaban acercando muchísimo más al cubismo y a lo que era abstracto. Con la llegada de la televisión, todo cambió. Cambiaron los presupuestos porque cambiaron los tiempos de producción. Después de que la UPA abandonó el terreno, quienes capitalizaron eso fueron Hanna-Barbera. Vamos a ver entonces esta época que conocemos como la época de la animación estilo moderno. Todo comienza con la United Productions of America, UPA. Era un estudio que surgió como un actor muy fuerte durante esas épocas y hicieron cortos muy abstractos en respuesta al realismo que hacía Disney y al preciosismo que hacía Disney en esa época y que estaba impuesto. Ellos fueron los que retaron el realismo de Disney. Disney se iba mucho más hacia lo realista, como habíamos visto. Lo que quisieron hacer los de la UPA fue responder a eso. Obviamente había un montón de tintes políticos por una huelga famosa que hubo de algunos animadores de Disney que luego salieron del estudio Disney a formar la UPA. La UPA pensemos que era como el arte moderno, el cubismo hecho animación, hecho movimiento. Obviamente estaban muy influenciados por los artistas famosos de esa época como naturalmente Picasso. Fueron tan fuertes sus influencias que comenzaron a influenciar a los que habían influenciado hasta el momento, que eran Disney. Y Disney comenzó a hacer algunas producciones en ese momento que se influenciaban por la UPA. Y eso fue increíble porque fue la primera vez que Disney realmente comenzó a verse influenciado por otro actor, porque comenzaron a tener muchísimo éxito. Una de las características más importantes de la UPA era que ahorraban muchísima animación y luego ese estilo pues se trasladó a muchos otros estudios. Aquí vemos unas producciones que hizo Disney sobre el futurismo y sobre la vida en otros planetas. Esto fue dirigido por un animador de los 9 viejos que se llamaba Ward Kimball. Lo que hizo Ward Kimball con estas producciones fue ser precisamente muy gráfico y muy ahorrativo, muy abstracto también. Y bueno, la temática también le daba para que hiciera eso. Más adelante, con el invento de la televisión, vinieron cosas distintas porque había que producir animación muy rápido y con la gente pegada a la televisión pues había que reducir los tiempos de producción. Y surgieron estudios como la Hanna-Barbera que fueron muy famosos, plantearon alternativas mucho más sintéticas, gráficas, rápidas de ejecutar respecto al estilo volumétrico. Joseph Barbera y William Hanna, que eran los fundadores, habían salido de la MGM y fundaron el estudio ya sabiendo que había habido un giro en estas producciones más sintéticas. Los Supersónicos, Jonny Quest, los Picapiedra se apropiaron del mercado, hicieron muchísimas producciones y fueron muy famosos durante los años 60 y los años 70 sobre todo. Hasta los 80 les duró su reinado, pero ya con mucha menos audiencia. Pero en los 90 regresaron y hubo un comeback muy importante del que vale la pena hablar y fue los cartoons de Cartoon Network, que Cartoon Network realmente fue un canal que capitalizó todos los éxitos de la Hanna-Barbera. Por eso los estilos tan gráficos de esas caricaturas como Dexter, Vaca y Pollito, Johnny Bravo, las chicas superpoderosas también tenían ese estilo gráfico de la Hanna-Barbera de los años 60. Muy bien, hay un libro que quisiera mostrarles y justamente hablando de que Disney fue el que comenzó a influenciar toda la animación y en esta época pasó de ser el influenciador a ser el influenciado, me gustaría que nos detuviéramos en este libro que muestra muy bien lo que pasó. Bueno, este libro es un libro también oficial de Disney y es de la colección They Drew as They Pleased, que traduce prácticamente como dibujaban como se les venía en gana. Y tiene focos en distintas épocas. Esta época es justamente la que nos interesa, que son los años 50 y los años 60. El arte escondido de la época mid-century, que es como se le llama a esta fracción del siglo XX. Tiene apartes muy interesantes porque comienza a hablarnos de lo que sucedió en esa época en Disney. Lo que sucedió fue estas dos letras, la televisión.
La televisión cambió muchísimo los presupuestos porque cambió muchísimo los tiempos de producción, entonces ya hacer algo animado 32 o 24 cuadros por segundo era no solo muy costoso, sino imposible por los tiempos. Disney tuvo un artista que se llamaba Tom Oreb, y Tom Oreb lo que hacía era simplificar los diseños de las películas para hacer spots animados para televisión. Peter Pan es una película de los años 50, de comienzos de los años 50, pero lo que hizo aquí Tom Oreb fue simplificarlo aún más el diseño y volverlos un poco más gráficos. Hizo eso no solo con los personajes como Peter Pan, sino con personajes del calibre de Mickey Mouse, porque aquí podemos ver un diseño de Mickey Mouse muy gráfico. Y también la explosión de color fue muy relevante en esa época, porque se comenzaron a hacer cosas muy gráficas en el sentido de la línea, pero también cosas en color muy distintas a lo que se venía haciendo. Por ejemplo, personajes con cara azul. Eso era ilógico en la época de los años 40 y aún más en los años 20, porque la piel de un humano va a ser azul. Eso no tiene ningún sentido. Pero con lo que hablábamos del cubismo y del arte moderno ya se comenzaron a respetar, sino a entender muchísimo esos estilos de color y de bloques de color. Y aquí podemos ver algunos diseños de Alicia en el País de las Maravillas en versión mucho más plana, el hada de Cenicienta dibujada de una manera muy gráfica, recta versus curva. Bueno, pasamos de un foco en Disney y lo que pasó con Disney en esa época a hablar del estudio más relevante en esta época, y fue el estudio Hanna-Barbera. Vamos a ver 3 personajes de Hanna-Barbera de 3 épocas diferentes de Hanna-Barbera. El inicio, que fue con los Picapiedra, la mitad, que fue su segundo gran éxito, que fue los Supersónicos, y el regreso de Hanna-Barbera muchas décadas después, que fue en los años 90 con el Laboratorio de Dexter.